Se reanuda la sesión. Vamos a darle el uso de la palabra al señor Carlos Enrique Becerra Palomino, presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú. Queda en uso la palabra, doctor. Muy buenas tardes, señora presidenta. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a los señores congresistas presentes en la sala y quienes nos siguen virtualmente. Vamos a continuar el día de hoy, señora presidenta, con nuestra exposición, pidiéndole que tenga usted la gentileza de dar la palabra a los vicepresidentes del notariado de la zona norte, del centro y del sur, y a los miembros de la Comisión de Legislación y de Tecnología que nos acompañan en esta oportunidad. Bien, entonces invitamos al doctor Juan Manuel Quiroga León, que es decano del Colegio de Notarios de Piura y Tumbes. Tiene el uso de la palabra, doctor. Señora presidenta, muchísimas gracias por su intermedio. Buenas tardes con todos los miembros de esta comisión. Mi nombre es Juan Manuel Quiroga León. Soy notario de la provincia de Sullana, del departamento de Piura, y como tal soy decano del Colegio de Notarios de Piura y Tumbes. Englobo 2 departamentos y a su vez tengo el honor de haber sido delegado como vicepresidente de la Junta de Decanos. En consecuencia, mi intervención el día de hoy es a título de decano de una zona del país, de una zona profunda, de una zona provinciana, y les agradezco mucho. Lo primero que quisiera manifestar o recalcar es de lo que se ha dicho ya hasta el momento, cuestiones muy importantes. No he escuchado, o por lo menos no he visto que se haya recalcado un punto central, fundamental, que el notariado en el Perú es una institución unida, monolítica, pero a su vez, como parte esencial de la sociedad peruana, es disímil. Y podríamos agruparla, sin duda, de manera nítida, en 2 sectores. El notariado que ejerce y representa la capital de la República, que todos sabemos el poder y potencial que tiene con relación al resto del país, y los notarios de provincias. Nadie quiere o nadie intenta, no somos ingenuos, tapar el sol con un dedo. En consecuencia, no queremos negar que existen ciertas cuestiones, situaciones, inequidades que debemos corregir. Los notarios somos parte de una sociedad en movimiento, y más aún somos parte de un sistema jurídico que debe estar en movimiento, ya que intenta regular a la sociedad, y tenemos que mejorar, sin duda alguna, tenemos que mejorar, y para eso son las discusiones serias, alturadas, técnicas, que nos van a permitir cada día tener mejores normas, mejores principios, mejores formas de actuar. Pero no debemos olvidar, por favor, y aquí me dirijo a todos los representantes de las provincias, no debemos olvidar que el Perú es disímil. Y nada justo sería intentar regularnos con ejemplos o con miradas sesgadas que solamente toman como ejemplos o como puntos de apoyo la realidad de la capital. Yo les voy a plantear ejemplos concretos, porque a veces el asunto funciona mejor así. Yo soy notario de la provincia de Sullana y del departamento de Piura. Hay 2 representantes, entiendo yo, en esta comisión de mi región, de mi querida zona. Una es la doctora Zeta y la otra es la doctora Juárez. La doctora Juárez representa o surge en Paita. En Paita, siendo una provincia que tiene algo de 120.000 habitantes, tiene 3 notarios. De esos 3 notarios, los cuales ejercen con mucha entereza su ministerio, yo quiero destacar a un notario, mi amigo personal, de repente, discúlpeme la licencia, se llama el doctor Aurelio Alberca Barandiano. Él ejerce ya hace varios años en Paita, y su oficio notarial
nunca ha tenido más de 3 empleados. 3. Porque nunca ha necesitado más. Y actúa todos los días con una decencia que ya quisiéramos todos emular. Una notaría de capital de provincia con 3 notarios. Hice otra provincia en mi departamento, que es la provincia de Huancabamba, una hermosa tierra de la serranía piurana, que tiene alrededor de 112.000, 115.000 habitantes. Y estoy hablando ya de cifras para cuando alguien intente hablar de números, que deben ser 20, 30, 40, 50.000 habitantes por notario, para que vean que las realidades diferentes. En esta hermosa localidad de Huancabamba hay un notario antiguo, un maestro, un notable de su comunidad, como antiguamente los entendíamos, veíamos, un hombre de edad. El doctor Carlos Latorre, gran señor. En esta provincia de 112.000 habitantes hay un notario. ¿Y saben cuántas escrituras hace el doctor Carlos Latorre, el señor Carlos Latorre? Al año hace 50. Imagínense ustedes si ponemos 2 notarios más, para que hagan que 15, 20 escrituras cada uno. Bueno, ese es un ejemplo real que se puede fácilmente comprobar de cuán distinta es la realidad de la capital con las provincias. En consecuencia, tenemos pues que tener un panorama mucho más amplio, mucho más técnico, discutir este asunto. Creemos, ratificamos que tenemos que mejorar, sacar normas que nos impulsen hacia el futuro con equidad. Porque legislar mirando los grandes conglomerados de Lima, como hace un rato he escuchado, y olvidarse de esas pequeñas realidades, sería injusto. Las demarcaciones territoriales a veces en el Perú son muy extensas, con muchos distritos. Huancabamba tiene, discúlpeme, creo que me voy a equivocar, pero así de 9 distritos, solo notario, 50 escrituras al año. Pero ahí está el señor haciendo una labor realmente encomiable. Existen ciertas verdades o cuestiones que ya se han unido como verdades que a mí me gustaría como notario de la provincia comentar y que no son tan verdades. En verdad no son verdades. Por ejemplo, se habla mucho en función argumentando, apelando al pueblo, a las funciones del pueblo, que todos somos pro el pueblo. No decimos las cosas como son. Por ejemplo, una primera verdad que no es verdad es que nosotros en el Perú somos un sistema que alguien ha inventado y que somos anacrónicos y que somos caprichosos, que ha sido creado por una élite. Discúlpeme, doctora, usted es operadora de derecho mucho más versada que el que habla, pero por su intermedio a los que no conocen mucho de derecho, recordad que en el mundo hay 3 grandes sistemas. El primero, el sistema islámico, que conocemos poco de eso. El otro sistema es el de la esfera anglosajona, que proviene del common law. Y el tercer gran sistema, el sistema latino-romano-germánico. Nosotros hablamos y sostenemos todo, y a veces un poco olvidándonos de este panorama grande, que somos parte del sistema latino, del notariado latino internacional. Entonces, muchos pueden pensar, bueno, ya, el vuelo del notariado en el Perú será pues a nivel latinoamericano. No, cuando nos referimos que somos parte del sistema mundial de corte latino, de tipo latino, nos referimos al sistema germánico, romano, que nos viene desde hace milenios. Como parte de ese sistema, somos parte de un sistema, el notariado que se ejerce en el Perú, por favor, y esto me gustaría que quede, digamos, con la licencia que pido para ponerle realce en el tema. O sea, en el sistema que en el Perú se aplica es un sistema que con determinados bemoles, con determinados cambios propios de cada nación o de cada realidad, se aplica de manera igual, similar como sistema en países, en más de 80 países en el mundo. Por ejemplo, Bélgica, España, Alemania, Francia,
por nombrar países de primer mundo, tienen un sistema similar. Japón, Rusia está entrando, ha presentado la solicitud, no sé si ya ha sido admitido al sistema latino mundial. China, la locutora del mundo, se está incorporando al sistema latino germánico del notariado. En consecuencia, los notarios en todas esas realidades tienen exactamente las mismas funciones, exactamente las mismas prerrogativas y exactamente la misma posición del sistema jurídico que gobierna ese sistema. Y a nadie se le ocurre decir, por ejemplo, en Bélgica, en España, en Francia, que el sistema notarial es una casta de dinosaurios que debe desaparecer. Eso no es así. Si queremos hablar del notariado, hablemos con una visión real, concreta, de lo que corresponde o de lo que es. Es un sistema mundial, establecido hace centenas de años. Pero bueno, otro asunto que quisiera tocar, también como verdades no son tan ciertas, es un asunto duro, pero permítame, señora presidenta, tocarlo. El asunto de la economía de los más necesitados. Es cierto, es verdad que el notario tiene tarifas que en algunos casos debería flexibilizarse, lo entendemos, para que los pobres tengan un mayor acceso, facilidad a lo que son la función notarial y los servicios notariales. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo concreto. En una notaría se hace una transferencia de una propiedad que vale 200.000 soles. El notario, más que bien, más o menos, dependiendo de la notaría, va a cobrar entre 200 y 300 soles por la escritura, ¿ya? Más o menos. Cuando ese usuario, ese ciudadano, va al registro público, el registro público le aplica una tasa, un arancel, que es 3 por 1000. Entonces, por una operación de 200 soles, va a pagar 600 a 700 con la calificación, todo. Entonces, el notario va a cobrar 250 soles, el Estado, a través del registro público, va a cobrar entre 600 a 700 o un poco más soles. Con lo cual, y como ahora, de acuerdo a los reglamentos, eso tiene que pagarse o dejarse en notaría para que el notario se encargue de cobrar sus honorarios y además pagarle a través de los sistemas digitales al registro público, el usuario sale un poco fastidiado porque que al notario le ha pagado 900.000 soles. Y esa es la idea que se genera. Pero alguien, yo por lo menos no he escuchado, alguien ha comentado eso y diga, oiga, veamos la estructura del gasto, la estructura del costo del ciudadano. ¿Cuánto es lo que le corresponde al notario? ¿Y cuánto es lo que se va al Estado a través de registros públicos? Entonces, la pregunta que cae de madura es, ¿quién encarece el tráfico? ¿El notario o el registro público? Imagínese usted una operación de $150.000, un departamentito ahora de cuestación, lamentablemente. Multiplícalo, conviértelo a soles, eso multiplícalo, o sea, por 3 y sin problemas. Un usuario está pagando 2.000 y pico soles al registro y al notario 300, 400 soles. Entonces, si vamos a hablar de estructura de costas y vamos a hablar de los intereses de los más necesitados, seamos ciertos, con visión clara y no miopes, viendo nomás el tema puntual del notario. Y termino con esto porque sí, el tiempo es corto. Muchos se nos critica y nos dicen que somos antipáticos. Los notarios somos antipáticos, somos una linda casa. ¿Saben qué? Sí, señora presidenta. ¿Sabe por qué somos antipáticos? Porque somos una de las pocas instituciones que aún decimos no. Somos una de las pocas instituciones que ante la inercia nítida de nuestra sociedad hacia esta vorágine, que no quiero calificarla, pero que todos vemos, todavía decimos no y resultamos incómodos. Cuando llega una pretensión que no se ajusta a la ley ni a la justicia, los notarios decimos no. En consecuencia, para ciertos grupos de interés, porque más que políticas o filosofías, ahora lo que hay son grupos de interés, a este grupo de interés le resultamos incómodos. Alguna institución nos ha calificado de burocracia. Somos una traba burocrática. Si una institución que aún busca el equilibrio, una institución que aún busca la paz social a través de su función jurídica dentro del sistema,
nos califican de clava burocrática y nos atacan por incómodos, pues ya es hora de poner las cosas en su sitio y de, bueno, si es una de las pocas instituciones que funcionan, que le dan equilibrio, porque esa es su función, al margen de que seamos antipáticos que lo somos, pues miremos el tema con la premisa ya aceptada que tenemos que modificar, vamos al cambio, pero de manera técnica. Entonces, por eso le rogamos, señora presidenta, gracias por su paciencia, vamos al cambio, pero permítannos aportar a través de una mesa de trabajo. Y a partir de ahí generemos las leyes más técnicas, más justas, para que el notariado, como una de las instituciones que son parte del sistema, avancen hacia el futuro de manera concreta y correcta. Muchas gracias. Gracias, doctor Trevejo. Doctor Miguel Ángel Linares Riveros, decano. Disculpe, era el doctor Quiroga. Doctor Trevejo, decano del Colegio de Notarios de Ancash. Tiene el uso de la palabra. Señora presidenta, señores congresistas que forman parte de esta Comisión de Justicia y colegas presentes. ¿Quién les habla? Es notario de la ciudad de Nuevo Chimbote, en la región Ancash, y provengo de una provincia que cuando salí tenía 19.000 habitantes y a la fecha tiene 13.000 habitantes, que es la provincia de Andrés Raimundo, que es la provincia más alejada de la región Ancash. Que cuando tengo la oportunidad de visitar a mis padres, tengo que realmente llevar bastante sencillo. No tengo cobertura de internet en esa ciudad. ¿Ya? Y con esto quiero partir, complementando lo que acaba de señalar mi colega. Al igual que Ancash, la zona centro al que representa está formada por regiones eminentemente extractivas, donde no hay mayor industria. Y por tanto, pues el Estado no pone una mirada directa en este sentido. El problema principal en la provincia, señora presidenta, es la conectividad. Si no tenemos presencia del Estado a través de la conectividad y a través del Internet, es imposible que el notariado, que ejerce una función pública desde el ámbito privado, pueda desarrollar sus actividades de manera oportuna y efectiva. Me comentaba el decano del Colegio de Notarios de Ucayali respecto de la actuación del notario de la provincia de Huaytía, si mal no recuerdo, que decía que ese notario no puede desarrollar su actividad notarial por cuanto en la actualidad la SUNARP ha implementado la obligatoriedad de la presentación de títulos vía el sistema de intermediación digital, es decir, a través de los canales digitales. Y ese notario no puede desarrollar su actividad por una sencilla razón. ¿Cuál es? Que en su provincia no hay conexión a Internet y no le permite presentar los títulos al registro. Entonces, imaginémonos, señora presidenta, señores congresistas, cuál va a ser la realidad de esos notarios que van a ocupar eventualmente plazas notariales cuando se creen en cada uno de los distritos del país. ¿Cuál va a ser el futuro que les espera para remitir sus informes a la unidad de inteligencia financiera, para remitir el PDT notario de fin de año, para brindar respuesta a la Fiscalía, al Poder Judicial, a los procuradores públicos, a las entidades del Estado que solicitan información y comprobación de los actos notariales? Entonces necesitamos, señora presidenta, que en primer lugar el Estado debe dar las condiciones necesarias de conectividad para que la población, no solo los notarios, sino la población en general, tenga acceso al Internet, a una conectividad con una banda que le permita navegar con la tranquilidad del caso, para que recién se pueda pensar en la posibilidad de evaluar la necesidad de la creación de plazas notariales. Es un punto que quería abordar, señora presidenta, ya que estamos contra el tiempo,
por su intermedio, pues el vicepresidente del Sur abordará otro aspecto que tenga que considerar. Gracias, doctor Trevejo. Tiene el uso de la palabra el doctor Miguel Ángel Linares Riveros, decano del Colegio de Abogados de Notarios de Arequipa. Gracias, presidenta. Señores congresistas, colegas que esta mañana nos acompañan, en principio agradecerle la invitación, porque un proyecto de ley no debe ser sino el resultado de un debate amplio. Y creo que es la primera vez que bajo su presidencia nos invitan a los operadores del derecho, a los notarios, a ser parte de este debate. Estamos cansados de que salgan normas de carácter notarial sin la intervención de nosotros mismos. Y en esta mañana voy a abordar dos temas acerca de los proyectos, varios proyectos de ley que han presentado los señores congresistas sobre el número de plazas de notarios. Queremos decirle a la presidenta que en este momento somos 526 notarios en todo el país y que en los últimos 8 años los colegios de notarios venimos convocando a concursos para poder cubrir plazas en nuestras regiones. Es una mentira que el notariado no quiera más notarios. Más bien estamos llanos a hacerle llegar a través de su despacho la cantidad de veces que los colegios hemos convocado y seguimos convocando. Es más, nosotros como colegios de notarios a través de la Junta de Decanos en el Consejo del Notariado, que es el ente del Estado que nos supervisa, hemos sido los primeros en solicitar la convocatoria de plazas. Por el COVID fue el Ministerio de Justicia quien suspendió los concursos y a iniciativa de la Junta de Decanos hemos solicitado la inmediata reanudación de los mismos. Quiero decirle, presidenta, y a través suyo a todos los señores congresistas, que en este momento hay 488 plazas que están en pleno concurso. Es decir, que nosotros directamente o en forma interna, los colegios profesionales, ya venimos convocando. Es decir, creemos que a fin de año debemos pasar los 1.014 notarios en todo el país. Y esa es la respuesta que queremos darles a todos los de esta comisión y al Pleno, que no es solamente el número de notarios, porque nosotros ya lo venimos supliendo a través de sendos concursos. Y quiero que usted sepa, señora presidenta, que ahorita todos los colegios de notarios tenemos una traba por el Ejecutivo, porque el Ejecutivo a través del Consejo del Notariado del Ministerio de Justicia no ha acelerado la designación de la universidad para que tomen el examen psicológico, que lo venía haciendo la Pontificia Universidad Católica del país. Es el último examen. Sin embargo, de este último examen han pasado 4 meses y el Ministerio de Justicia, que ha designado a una nueva universidad, no ejecuta para que ya tome este examen, que es el requisito sine qua non. No podían presentarse los señores abogados para ser notarios. Entonces, el Ministerio de Justicia está obstaculizando que los colegios llevemos a cabo los concursos. Es más, le digo, en las últimas 2 semanas, y hay 4 colegios que han postergado su cronograma porque justamente no va a haber postulantes. Y es el propio Ministerio de Justicia quien está trabando esto. Las cifras van a ser alcanzadas a su despacho. Significa que a fin de año vamos a tener 93% más de notarios. Significa que colegios como Apurímac está convocando a 213% más de plazas de notarios. Es decir, de 8 está convocando a 17. En el caso de Amazonas, de 9 a 18. En el caso de Ayacucho, de 11 a 23 y así todos los colegios. Entonces nosotros tenemos el mayor porcentaje lo en el colegio Apurímac, 213% va a crecer, y el menor lo tiene Ica, con 53%. Entonces, señora presidenta, si tenemos en cuenta este nivel de estadística, es la respuesta que queremos darle a nivel de colegios de notarios, que no solo es más número lo importante, sino es que se cubran primero estas plazas para que luego entre en vigencia cualquier otro incremento.
A nosotros nos preocupa la seguridad jurídica, que es lo que la política del Estado no lo tiene en cuenta. No nos preocupa la competencia, porque estamos en la ley de oferta y demanda. El decano nacional del Colegio de Abogados dijo públicamente hace meses atrás que cómo era posible que había una provincia en Cusco, que había un notario que cobraba 100 soles. Yo lo emplacé personal y públicamente que por qué no también hablaba de otros precios, por ejemplo Arequipa, en donde la legalización está a 2 soles. Si es noticia que está a 150, también hay noticia que sea 2 soles. Entonces no se trata de casos aislados, Presidenta. Sabemos que pueden haberlos, pero el mercado regula los precios. Tenemos nosotros, de acuerdo a la Constitución, oferta y demanda. Entonces, un ejemplo aislado no podría tergiversar la realidad nacional. No nos preocupa el incremento de número de plazas, Presidenta. Nosotros lo queremos. Lo que nos preocupa es que tengamos operadores de nivel notarial de buen nivel. Sí nos preocupa que el presidente del Consejo del Notariado haya presentado a título personal en esta comisión un proyecto donde baja la nota a 11. Imagínese usted en su amplia experiencia en la Fiscalía que hayan entrado fiscales con nota de 11. ¿Qué operadores de justicia pudiésemos tener? Entonces, este es el proyecto de ley del Ejecutivo en la cual sí nos preocupa ello. Acá todos hemos entrado con la nota mínima de 14. ¿Y por qué bajar el número? ¿Se trata acaso de tener un manejo político? Los únicos operadores de justicia privados que están actuando en el país, eso es lo que nos preocupa. Y la segunda parte de mi intervención, Presidenta, es acerca de otros proyectos de ley que piden que los notarios apoyemos sectorialmente. Hay un proyecto que está en debate en esta comisión para favorecer o tratar de darles tarifa social al sector agrario. Quiero que usted sepa, Presidenta, que ya lo venimos haciendo. No necesitamos una ley para entender la responsabilidad social de los notarios. Le comento que aquí en Lima, por ejemplo, a través de la Comisión Episcopal de Acción Social se viene atendiendo a presos y no necesitamos prensa. Se les viene ni siquiera cobrando una tarifa social, sino costo cero, apoyando en la formalización de empresa. Tenemos ya convenio con el Ministerio de Produce, en la cual a nivel nacional el costo para poder hacer una sociedad, una empresa, 50 soles. Y ya lo venimos trabajando. Además de las víctimas del COVID, muchos notarios venimos cobrando ya tarifas sociales. ¿Qué nos preocupa de estos proyectos que serían discriminatorios? Porque yo creo que el país merece un trato igualitario, justo y equitativo. Si empezamos a hacer eco de proyectos, por ejemplo, como en este caso al sector agrario, también hay una eficiencia en el sector turismo, también hay una pobredumbre en otros sectores, como el sector trabajo, en fin. Entonces nosotros queremos decirle que el notariado siempre ha apoyado en el tema social y le doy 2 anécdotas. En el caso Sur, a quien represento, tanto en el Colegio de Notarios de Arequipa como en el Colegio de Notarios de Puno, por ejemplo, el Día del Notario, que es el 12 de octubre, usted se preguntará cómo lo celebramos. A diferencia de otros sectores, nuestra celebración es no cobrarle a ninguna persona ese día ninguna legalización. Y creemos que de esa manera no solo estamos supliendo un derecho social de apoyo, sino también que ellos entiendan que el notariado forma parte de este engranaje de querer desarrollar el país de ese modo. Lo hacemos gratis, Presidenta. Y muchos notarios, cuando se acerca alguna persona de escasos recursos, ni siquiera le cobramos. Pero por leyes tributarias tenemos que emitir la factura porque el IGB, la SUNAT, no puede exonerársele a ese poblador. Nosotros sí. Y nosotros pagamos ese IGB. Entonces, Presidenta, nosotros estamos proponiendo a través de la Junta que todas estas ayudas que vengan a través que vengan a través del apoyo social que piden muchos congresistas, sean a través de convenios, que ya lo venimos ejecutando con una experiencia extraordinaria y a través de convenios podemos llegar a más personas. Nos preocupa que muchos congresistas vean que el ingreso del notariado es muy importante o es muy fuerte, lo que quizás no sepan que nosotros somos una ficción tributaria.
porque a través del notariado nos han generado renta de tercera categoría, es decir, por cada sol que cobre el notario, el 30% más el 18% se lo lleva la SUNAT. No estamos en contra de apoyar la parte tributaria del país, pero que entiendan a través suyo, Presidenta, el Perú profundo, que la mitad de nuestros ingresos ya se maneja tributariamente. Y sin embargo, somos profesionales que deberíamos estar en cuarta categoría, pero la SUNAT nos ha puesto tercera categoría y ha creado la figura del persona natural con negocio. No nos oponemos, seguimos aportando, pero es una falacia creer que esos ingresos son nuestros, cuando nuestro colega Quiroga ha hecho gráficamente que el mayor costo de la formalización en el país lo tiene la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Ellos no entendemos por qué cobran el 3 por 1000 cuando simplemente ellos dan publicidad. ¿Acaso guardar una escritura pública de 1 millón deba costar más que guardar una escritura de 100.000 soles? Sin embargo, ellos así lo cobran. Creemos que debería empezar el Estado por tarifas justas, por una tarifa plana, porque su fin de ellos es la publicidad. ¿Por qué hacen una diferenciación del 3 por 1000? Nosotros, como operadores de la seguridad jurídica, no llegamos ni al 30% de la formalización del costo. Sin embargo, nos ven como si nosotros seríamos los mayores cobradores. No es verdad, Presidenta, y le invito a que usted, desde su presidencia, pueda solicitar esta información a SUNAR. Ellos deberían tener una tarifa plana, debería empezar el Ejecutivo a dar confianza en la población de seguridad jurídica. Nosotros, Presidente, y para terminar, estamos complacidos en esta invitación, poder ser escuchados y decirle que vamos a apoyar en todo momento a la presidencia suya en que haya más notarios, sí, pero que termine los concursos, que no se crea que no hay concursos, que podemos apoyar a la gente como venimos a escasos recursos a través de convenios. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, doctor Linares. Damos el uso de la palabra al doctor José Almeida Viceño, notario de Lima. Buenas tardes, señora congresista, señor congresista de la comisión. En principio, agradezco nuevamente la deferencia que ha tenido con el Colegio de Notarios de Lima, además de los demás colegios que están presentes, a efecto de hacer esta presentación. Específicamente, en mi caso, me voy a referir a uno de los proyectos, el número 818-2021, presentado por la congresista Tudela, que está dentro de la agenda del día de hoy, y está referido a las innovaciones tecnológicas que deben incluirse en una normativa referida al notariado. En principio, valoramos el esfuerzo realizado por la congresista en el sentido de que debemos de regular esta materia y, en principio, debemos bien preguntarnos hacia dónde se dirige el notariado como una pregunta previa antes de definir el número de notarios que necesitamos. Consideramos que esta pregunta previa, de alguna manera, está siendo el eje de cómo se viene desarrollando los esfuerzos del notariado en la región. Se ha hablado muy bien que pertenecemos al notariado latino y, por ejemplo, Brasil ya cuenta con un sistema de actos notariales que permite que por videoconferencia el notario pueda tener una comparecencia virtual con el usuario de los servicios notariales. De igual forma, Colombia viene desarrollando una plataforma electrónica notarial que le permite progresivamente realizar actos notariales, por ejemplo, certificaciones notariales en formato digital. México, el Distrito Federal, también, además de la utilización de la firma digital, tiene protocolos digitales y inclusive ha innovado con el testamento en formato digital. El Perú, en principio, como bien señalado, hemos tenido 3 leyes. Las 2 primeras estaban basadas en el formato manuscrito o de impresión. El decreto legislativo 49 del año 2008 innovó generando algunas pautas de
o algunas innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, actualmente tenemos los traslados notariales en formato digital, se envían a registros públicos para la inscripción. Sin embargo, hace falta, y esto es lo que debemos mencionar en cuanto al proyecto de ley, mucho más avances informáticos. Somos conscientes de lo que se ha señalado, la brecha digital en cuanto al acceso a Internet, el uso de la aplicación, pero además existe la necesidad de que los notarios podamos conectarnos en una cooperación mutua con el Estado. Por ejemplo, las municipalidades requieren saber quiénes son los nuevos dueños de una propiedad para efecto del impuesto predial. SUNAT también necesita saber la misma información para efecto del impuesto a la renta. Los notarios podemos, a través de los sistemas informáticos, proveer esa información y a la vez recibir la información de parte del fisco. Eso ayudaría bastante al trabajo notarial, lo haría mucho más ágil, y esto solamente se puede lograr mediante una adecuada conexión con la plataforma electrónica notarial y con el Estado. Luego, tenemos ya servicios digitales, por ejemplo, la identificación de las personas a través del RENIEC y migraciones, que requieren ser mejorados. Aquellos que poseemos Internet, tenemos el problema que muchas veces el servicio de estas instituciones se paraliza, se suspende, perjudica a los usuarios. También existe la necesidad de contar con una plataforma electrónica notarial que permita que estos actos notariales sean centralizados y puedan ser desarrollados en un entorno digital. Eso va de la mano con una nueva legislación sobre el protocolo notarial en formato electrónico. Y finalmente, todo ello debe ser realizado con una normativa progresiva. No podemos pasar o hacer un salto, sino esto debe ser hecho de tal manera que tenga un cronograma establecido de cómo se va a desarrollar y qué tipo de actos. Y finalmente, la competencia notarial en el mundo virtual. Todo ello requiere ser analizado con detenimiento, y para ello estamos puestos por parte del notariado a poder dar nuestros aportes, y si lo tienen a bien, a través de una mesa de trabajo permita desarrollar estos temas que hemos mencionado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, doctor Almeida. Finalmente tenemos al doctor Marco Villota Serna, notario también de Lima. Tiene el uso de la palabra, doctor. Sí, gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señores congresistas, queridos colegas, abogados, notarios, público en general, muy buenas tardes. Yo voy a abordar básicamente el aspecto constitucional respecto a los proyectos de ley. Son varios proyectos de ley relacionados a la materia. Varios tienen que ver con plazas notariales y otros tienen que ver con organización del notariado a través del jurado calificador y a través también del Consejo de Notariado. El tema notarial ha sido materia de sendas sentencias del Tribunal Constitucional desde el año 97, en que se había manifestado de que el notariado forma parte de la Organización Internacional del Notariado Latino, una forma de estructura. También ha habido numerosas sentencias sobre el principio de autonomía de los colegios de notarios, no solamente de los colegios profesionales, sino específicamente de los colegios de notarios. Ha habido sentencias también sobre la creación de plazas, que es la sentencia, por ejemplo, la 006-2013. También sobre el tema propiamente de la ley del notariado, el decreto legislativo 1049, han habido sentencias sobre la materia, a efectos de garantizar los principios del notariado. ¿Y cuáles son esos principios básicamente? Son los principios de imparcialidad, principios de neutralidad y principios de autonomía. Alguien puede pensar que estos principios, digamos, son principios abstractos, etéreos, pero no ese es el caso. Son principios que sirven para el ejercicio de la función, para que el notario efectivamente garantice la seguridad jurídica. Si estos principios no son garantizados, la seguridad se siente, porque vamos a tener instrumentos que no deberían ser otorgados, vamos a tener temas de falsificación, vamos a tener temas de adulteración,
Eso va a contaminar al registro público y eso a su vez va a contaminar el Poder Judicial. Entonces, por eso son importantes los principios de imparcialidad, neutralidad y también un principio, digamos, transversal, que es el principio de idoneidad del notario. A nivel mundial se busca bastante ver el tema del perfil del notario. El notario tiene que ser un profesional no solamente capacitado desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista ético. Entonces, son los dos perfiles que se requieren para el notario. No basta, como algunos creen, digamos, solamente una autorización para ser notario. Se tiene que cumplir con ese principio porque el notario es el que autoriza los instrumentos públicos, donde está de por medio, digamos, transacciones económicas de vehículos, inmuebles, terrenos, etc. El registrador básicamente se basa en la fe del notario. Lo que dice el notario es lo que el registrador asume. El registrador no efectúa ninguna otra calificación más allá de lo formal de registro público. El notario asume toda la responsabilidad respecto de la veracidad y la autenticidad del documento. Por eso que es importante ver el perfil del notario. ¿Quién puede ser notario o quién debe ser notario? Entonces, hecha esta premisa correspondiente, voy a, en principio, referir al tema de la creación de plazas. Diferentes proyectos de ley, digamos, algunos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo habla de las plazas notariales, un notario por cada distrito. Hay otro proyecto de ley que dice 30.000, por cada 30.000 habitantes un notario. Otro proyecto de ley por cada 10.000 habitantes un notario. Y anteriormente había otro proyecto en el periodo pasado que decía 12.500. Entonces vemos, digamos, que los criterios o los planteamientos que se proponen sobre la materia son criterios, digamos, que no son objetivos, que, digamos, no guardan una relación con el principio de objetividad, ¿no? Porque, como bien han dicho los colegas, en algunas provincias apartadas, digamos, no hay movimiento notarial, no hay condiciones de infraestructura. En otros lugares sí, quizá de repente puede haber mayor movimiento. Entonces, no se puede saber de manera lineal que por cada 5.000 habitantes tiene que haber 1, 2 o 3 o 4 o 5 notarios. La mejor regulación es una regulación objetiva. Y ya lo dijo el Tribunal Constitucional, esa regulación tiene que ser número de población en función a la actividad económica, ¿no? Porque no todos contratan, no todos se desarrollan contractualmente. Y adicionalmente el tema de la actividad, digamos, contractual, el tráfico comercial. O sea, yo no puedo crear plazas solamente en función a la población si es que no tengo también en la mano el tema comercial, el volumen contractual. Eso se puede saber, digamos, hay cifras económicas por parte del INEI, por parte de los colegios notarios que puedan saber más o menos, digamos, cuáles deberían ser estos criterios objetivos. Entonces, señora presidenta, consideramos que en este caso se debe considerar, digamos, las sentencias del Tribunal Constitucional a 06/2013, que no solamente el tema poblacional, sino también las condiciones económicas. Ya la antigua ley 26.741 establecía los criterios objetivos para la creación de plazas, y el Colegio de Notarios también está presentando una propuesta alternativa en ese aspecto. Porque de lo contrario, establecer números arbitrarios no resultaría acorde con la sentencia del TC, y en algún caso podría ser menor y en otro caso podría ser mayor. Esto, digamos, es un tema lo que en el derecho administrativo se llama un criterio de regulación, ¿no? Criterio fino de regulación. Porque si aumentamos muchos notarios que no cumplen con el perfil, hay también el problema respecto de la idoneidad. Señora presidenta, otro principio que ha sido desarrollado por el TNA y el principio de razonabilidad. El Poder Ejecutivo está planteando una serie de propuestas que consideramos no guardan relación con estos proyectos. Una propuesta, por ejemplo, es que los concursos ya no sean desarrollados por los colegios de notarios, sino en este caso por el Consejo de Notariado. Y en eso también coincide, si no me equivoco, uno de los colegios de abogados. Entonces, esta norma, aparte, digamos, de que no es necesaria porque se están convocando los concursos, resulta también, digamos, desproporcionada. Porque ya la actual ley del notariado dice, si los colegios de notarios no convocan, lo convoca el Consejo del Notariado. Si no convoca el Consejo del Notariado, lo convoca el Ministerio de Justicia. Entonces el Ministerio de Justicia tiene, digamos, el tema legal para poder aplicar la norma. Entonces no tiene ningún sentido proponer de que los concursos sean llevados adelante por el Consejo del Notariado.
¿no? Aparte de que eso también afecta la autonomía de los colegios de notarios. Creemos nosotros que eso es, sobre todo, señora presidenta, por un tema económico, ¿no? Por un tema económico de los recursos, porque ya anteriormente existía una norma parecida que fue declarada inconstitucional por el TC. El otro tema, aparte, digamos, que afecta este principio de proporcionalidad, es el tema del jurado calificador y el tema del consejo del notariado. En el jurado calificador actualmente son 5 integrantes, ¿no? Y el Poder Ejecutivo quiere pasar de 2 a 3 integrantes. Es decir, ellos quieren tener mayoría para poder hacer el proceso de selección. Aparte, se quiere modificar el Consejo Notariado y tener un integrante más y forzar una cierta mayoría. Esto, obviamente, consideramos que si bien la función notarial es una función pública por delegación, pero también hay que guardar relación con los principios de imparcialidad y los principios de neutralidad, ¿no? Entonces, consideramos, señora presidenta, que estos temas no guardan relación con estos principios. Sobre todo, digamos, si esto queremos manifestar, como ya lo dijo también un colega, que el Poder Ejecutivo está planteando un reglamento que modifica, un proyecto de reglamento que modifica los concursos, que muchos de ellos ya están en trámite. ¿Qué dice este reglamento? Quieren bajar la nota de 14 a 11. O sea, quieren poner la nota para el concurso menos que un concurso para un registrador, menos que un concurso para un juez, menos que un concurso para un fiscal. O sea, quieren bajar la calidad del servicio notarial con una nota probatoria de 11. Adicionalmente, señora presidenta, quieren que el concurso público, digamos el examen escrito, que es el principal, que tiene el puntaje de 2, sea designado directamente por el presidente del Consejo, perdón, por el Ministerio de Justicia, ¿no? Y no como es actualmente a través de, digamos, que se viene efectuando a través del Consejo de Notariado y que se encargue el examen escrito a la Universidad Católica, que lo ha venido haciendo, digamos, de manera objetiva, que no ha permitido interferencias. Sin embargo, con el reglamento se quiere proponer que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia designe la universidad, sin ningún lineamiento, sin ningún criterio. Entonces, ese tema también, señora presidenta, llama la atención. No solamente el proyecto, llama la atención el tema de los concursos, de la entidad designada, llama también la atención el tema respecto del puntaje mínimo. Lo último que quería referirme, señora presidenta, es, digamos, este tema del servicio notarial. El servicio notarial tiene que ser visto de una manera integral. El notario no es, digamos, un servidor que se encuentra aislado, es un servidor que está, digamos, inmerso en un sistema jurídico. Está el juez, está el fiscal, está el registrador y está el notario. Nosotros tenemos, digamos, una historia jurídica. Nosotros tenemos lo que se llama el derecho continental, que nos distinguimos del common law. Nuestro código civil es un código civil que se deriva incluso del derecho romano. Y el tema del instrumento público, la escritura pública, tiene raíces procesales y tiene raíces legales. Entonces, el tema del notariado no puede ser visto aisladamente como anteriormente se dijo. Y el tema del servicio notarial tiene que ser visto también con el tema de la justicia de paz. Muchas veces hay notarios, digamos, que prestan servicio en lugares remotos, pero existe también en ese lado la justicia de paz, que, digamos, no hay una buena interrelación entre ambas funciones. Entonces, eso también tiene que ser abordado de una manera más integral. La justicia de paz es una justicia que está encarnizada dentro, digamos, de nuestra realidad jurídica, que también tiene que ser evaluada. No es solamente crear plazas cuando de repente por ahí también está la justicia de paz, que justamente cumple la función para los temas que son más simples, el tema de legalización de firma, transferencia de posesión, etcétera. Ya para temas más complejos que requieren una mayor infraestructura y conocimiento está el notario, procesos no contenciosos, sucesiones intestadas, entre otras situaciones. Básicamente a eso me he querido referir, señora presidenta. También se me encargó el proyecto Ley 982, pero creo que ya no quiero abusar de su tiempo, si en todo caso dan la oportunidad para poder opinar sobre este tema, con su venia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Finalmente, el doctor Becerra creo que quiere hacer un aporte adicional. Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señores congresistas. Agradezco muchísimo la gentileza, señora presidenta, de haber permitido que se expresen nuestros colegas
notarios, representantes de la zona norte, de la zona centro y la zona sur del Perú, y así también nuestros colegas del Colegio de Notarios de Lima. Simplemente quería decir, señora presidenta, que ya en la sesión anterior yo hice una presentación global. No voy a insistir ya en esos temas, que además han sido tratados también hoy tangencialmente, pero decir que nosotros, a través del Colegio de Notarios de Lima y ratificado por la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú, hemos emitido opinión sobre los proyectos de ley 180-2021 CR, 419-475-2021 CR, 664-2021 CR, 786-2021 PE, 818-2021 CR, 1327-2021 CR, 1524-2021 CR. En todos ellos están ya considerada nuestra opinión institucional y hemos además alcanzado en cada uno de los casos un resumen ejecutivo. Y yo simplemente, señora presidenta, quiero insistir en algunos temas puntuales. Antes que nada, quiero hacer mención a un estudio que se hizo hace años, que está publicado en la Revista Internacional de Notariado, sobre una empresa Tilingas, que hizo una comparación entre los gastos por administración de justicia que se daba en países como Estados Unidos y otros los países que tienen el sistema de notariado latino, Japón, España, Italia, Alemania, etc. Obviamente nosotros no estamos para lamentablemente no contamos a nivel internacional, pero para este estudio comparativo fue muy importante que se hiciera el análisis de cuánto gastaba Estados Unidos versus cuánto gastaban estos otros países del mundo. Y se llegó a la conclusión de que en esos países donde existe el sistema de notariado latino, el costo era 0.4 al 0.8. Y en Estados Unidos, el 2.5% del PBI. Imagínense usted la diferencia. Y hay incluso una frase del presidente Bill Clinton que decía que Estados Unidos es el país más litigioso del mundo. Porque eso es que es peligroso que de alguna manera se pretenda civilinamente llevarnos a un sistema de notariado sajón, en el cual hay pues libertad en cuanto a la elección del notario, pero que incluso el notario no tiene que ser abogado. No cualquier persona puede ser notario. Creo que en la sesión anterior yo expresé que incluso tuve una entrevista personal, en una experiencia personal en la ciudad de Nueva York, donde había una bodega y eso era una notaría adicionalmente. Es que el notario sajón no tiene registro, no necesita ser abogado, no tiene mayor control, es simple fedatario. En cambio, tratándose del sistema de notariado latino, como el nuestro, el notario cumple una gama de actividades, desde autenticar, redactar, conservar, reproducir, tramitar asuntos no contenciosos, y recalqué incluso también la labor que nosotros realizamos para evitar que haya, digamos, acciones o actividades que promuevan el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la minería ilegal, sin que eso le cueste nada al Estado. Entonces, y además, bueno, verificamos el pago de impuestos, etcétera, y realizamos una labor social muy interesante con convenios que tenemos para promover la constitución de empresas, títulos reducidos, para promover la dación por parte de las personas que están privadas de su libertad, que puedan otorgar poderes, etc. En ese sentido, señora presidenta, yo quiero referirme a que los proyectos que
pueden decir, bueno, bajamos el número de notarios que en la ley actual, que ya ha sido consagrada además por el Tribunal Constitucional, que son 50.000 habitantes, 2 notarios por cada 50.000 habitantes de una provincia y por cada otros 50.000 un notario. En la medida en que eso se varíe, se pretende bajar, ¿no? Ya no 50.000, sino 20.000, sino 10.000 o 5.000, etcétera, estamos cambiando de sistema jurídico notarial que ya fue consagrado por el Tribunal Constitucional en la sentencia que se dio a raíz de que el Colegio de Abogados de Lima interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la ley 26741. Entonces ahí ya el Tribunal Constitucional consagró a nivel constitucional que nuestro sistema notarial era el sistema notarial latino. Ahora, naturalmente que hay en el mundo latino, hay ahora países en los cuales no está muy bien desarrollado el notariado. Escuché yo la intervención de un señor congresista que hablaba, por ejemplo, de países centroamericanos. En los países centroamericanos existe un notariado subdesarrollado. Entonces allí no está pues, el notariado latino de la manera prístina que está en nuestro país y que debemos respetar. Sobre todo pensando en que el notario cumple una labor de seguridad jurídica preventiva. ¿Y qué significa esto? Que tiene que evitar los litigios. Por eso el notario, cuando hace un documento, cuando hace un instrumento, y eso lo decía uno de los más grandes notariistas del mundo, Rafael Núñez Lagos, debe saber hacer bien el instrumento o documento. ¿Para qué? Para evitar litigios. Y nosotros lo que estamos tratando justamente es eso, y la experiencia que se tiene desde hace 25 años con la ley 26662, que la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos es pues sumamente importante y tal como lo recalcamos en la sesión anterior, ha sido destacada incluso en un congreso internacional que se realizó aquí en Lima, con la presencia incluso de la presidenta de la Unión Internacional de Notariado, que es la doctora Cristina Armilla, que estuvo en la inauguración y la clausura de este evento, igual que el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos. Señora Presidenta, quiero también solamente subrayar que ahora la Unión Internacional de Notariado y nosotros como país, y específicamente en la ley 26781, se ha introducido el tema ya de no un número clausus, no un número determinado, sino un número regulado, es decir, regulado en función de las necesidades de la población, en función de la infraestructura notarial, en función del volumen contractual, en función de la población económicamente activa, etcétera, etcétera. Aspecto que ha recogido la sentencia del Tribunal Constitucional que decía cómo debe regularse el número de notarios, considerando en vez de habitantes a ciudadanos y además los aspectos económicos, sociales, etc. Por eso es que nosotros en el proyecto de ley que estamos presentando consideramos que debe haber para la designación un análisis que tiene que hacer el Consejo de Notariado considerando la competencia provincial y los siguientes criterios concurrentes: condiciones demográficas de la población. Una provincia que cuente con al menos 50.000 ciudadanos debe contar con no menos de 2 notarios. Por cada 50.000 ciudadanos adicionales debe contar con un notario adicional. En función de la magnitud de la actividad económica o tráfico comercial, en función del volumen negocial y contractual, en función de la infraestructura del servicio notarial y la existencia de instituciones estatales y privadas. La creación y localización de las plazas son determinados por el Consejo de Notariado, previo informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, de los colegios de notarios de la jurisdicción, que es muy importante porque los colegios de notarios conocemos cuál es la realidad, y bueno, otras entidades de carácter técnico.
La creación de plazas notariales se hará de modo preferente en los lugares donde no exista notario, considerándose además las plazas ya existentes en la provincia. En todo caso, no se puede reducir el número de aquellas. La decisión del Consejo de Notariado debe ser motivada. ¿Cómo debe hacerse el ingreso al notariado, señora presidenta? Antes de la legislación actual, en la primera ley 1510, quien designaba a los notarios era la sala plena de la Corte Superior de cada localización, digamos, de competencia de esta Corte Superior. Pero con el decreto ley 22634 se cambió, se modificó esta ley 1510 y se introdujo la forma del concurso actual, que ha ido modificándose. Inicialmente era un representante del Estado, 2 representantes de los abogados y 2 representantes de los notarios. Ahora ha cambiado, es 2 representantes del Estado, del Ministerio de Justicia, 2 representantes del notariado, uno que representa la Junta de Notarial, digamos, a nivel nacional, y el otro del Colegio de Notarios de la circunscripción, y otro del Colegio de Abogados. Lo que se está queriendo ahora en el proyecto del Poder Ejecutivo es cambiar esta correlación, que sea, en vez de 3 ejecutivo, sean 2, perdón, en vez de 3 no ejecutivo, quieren que sea 3 pro ejecutivo, incorporando un nuevo representante del Ejecutivo. Eso sería perjudicial y para la transparencia del jurado, señora presidenta. De otro lado, tampoco es pertinente que sea el Consejo de Notariado el que convoque al concurso, porque ya esto está yendo en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional que decía que esto afectaba a los ingresos de los colegios de notarios, porque se pronunció también en una de las acciones de inconstitucionalidad que se interpuso contra el decreto legislativo 1049, en el sentido de que esto era inconstitucional. Y además la experiencia de la ley 2993 es fatal. De otro lado, señora presidenta, nosotros estamos proponiendo también que se restablezca la carrera notarial y se vuelva a los concursos cerrados. ¿Quiénes pueden participar en esos concursos cerrados? Los notarios en ejercicio. Cada cierto tiempo, en función de un determinado número de plazas, concursos abiertos, concursos cerrados. ¿Esto qué cosa va a permitir? Va a permitir que los traslados notariales que se han venido haciendo en base a una disposición transitoria de la ley sean derogados. ¿Por qué? Porque no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque un notario es trasladado, va a una plaza, no quiere regresar, pero sobre todo la plaza que ha dejado no se puede convocar. Entonces creo que si se restablece la carrera notarial, es posible que haya esta cobertura de plazas. Incluso nosotros estamos acogiendo nuestro proyecto, la propuesta que ha hecho el proyecto del doctor Sarguana, en el sentido de bajar para determinadas localidades, que no sean la capital de la República, el capital del departamento, ni la provincia constitucional del Biao, bajar la edad, que sea la experiencia de los abogados para que puedan presentarse hasta 3 años, ¿cierto? En vez de que sean los 5 años. De otro lado, señora presidenta, en cuanto al jurado calificador, pensamos que está bien tal cual está el jurado ahora, y hay un acuerdo del Consejo de Notariado incluso que ha ratificado ese criterio, presencia de los miembros del jurado que están ahí, presencia igual del Consejo de Notariado, pero en todo caso, si se quisiera insistir en una variación, proponemos que en el jurado de calificador, en vez del segundo representante del ministro de Justicia, se considere al decano de la Facultad de Derecho de la universidad licenciada más antigua del distrito notarial o su representante, el cual debe ser un profesor principal.
en su defecto, de aquella facultad de Derecho de la universidad licenciada más antigua, cercana al distrito notarial, para que se convoca a concurso. De igual modo, nosotros pensamos que en la conformación del Consejo Notariado se pueda incorporar, si se quiere, una persona, digamos, adicional a un magistrado cesante del Poder Judicial, que puede ser vocal supremo o vocal superior, que haya cesado por renuncia, ¿no? O por límite de edad, para que se incorpore al Consejo de Notariado. No, además de la Fiscalía, o sea, la Fiscalía se mantendría y se incorporaría uno más. Pero lo que hace, señora Presidenta, es que el Consejo Notariado ha desautorizado la presentación que hizo acá el presidente del Consejo, que es un funcionario del Ministerio de Justicia. Además, creo que es muy importante insistir en que el proyecto del Poder Ejecutivo tiene, pues, inconstitucionalidades manifiestas, está en contra ya de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en lo referente a la edad, en lo referente a la convocatoria de los concursos, en lo referente a la forma como determinar el número de plazas, etc. Por lo tanto, ya ese proyecto del Poder Ejecutivo debe ser descartado, en nuestra opinión, y en todo caso podría ser, si usted lo tiene a bien, señora Presidenta, pedir la opinión de la Comisión de Justicia, perdón, la Comisión de Constitución. Finalmente, quisiera insistir en que vamos a hacer llegar a su digno despacho un proyecto de ley en el cual estamos considerando muy someramente algunas normas de orden tecnológico, porque, tal como lo ha explicado mi distinguido colega, doctor Almeida, requiere esto un tratamiento especial, es un tratamiento amplio que merece una ley especial. Nosotros estamos considerando, digamos, una cosa muy somera, muy pequeña, porque necesitamos que haya un tratamiento especializado en este tema tan importante. En cuanto al aspecto, otro aspecto del proyecto del Poder Ejecutivo, por ejemplo, es que considera que los archivos notariales, una vez que el notario haya cesado, vayan al Consejo Notariado. El Consejo Notariado no tiene absolutamente que ver nada, eso es un tema del Archivo General de la Nación, y los colegios lo administramos por un determinado tiempo hasta que vaya al Archivo General de la Nación. Consideramos que es importante, como ya se ha dicho acá, que la convocatoria a los concursos se haga una vez que han concluido las convocatorias de estas plazas ya existentes, que son 488 plazas que están ya siendo convocadas. Así que, de otro lado, tampoco estamos de acuerdo con que el Poder Ejecutivo, vía el presidente del Consejo y en contra de la opinión del Consejo del Notariado, haya presentado un proyecto de reglamento para modificar el reglamento del concurso, porque esa facultad le compete exclusivamente al Consejo del Notariado y no al presidente, que tiene facultades para ello. También consideramos acá en el proyecto, señora Presidenta, ya voy a terminar, que es importante que el archivo notarial sea digitalizado por el notario en respaldo de su propio archivo físico con el valor y eficacia jurídica, utilizando para dicho efecto la tecnología de firmas y certificados digitales y el almacenamiento de información. Los colegios de notarios pueden digitalizar los archivos de los exnotarios y brindar servicios de almacenamiento de información. El archivo digitalizado puede servir para la expedición de traslados, la reposición de documentos públicos, cierre de registros, entre otros usos. En el caso del registro de testamentos, el notario toma precauciones necesarias de acuerdo a la naturaleza. Creemos que los notarios también podemos ser centros de desarrollo empresarial sin mayor autorización ni nada. Y finalmente planteamos la derogatoria del artículo 142, inciso A, del decreto legislativo 49,
que es justamente un añadido mediante un decreto legislativo que ha creado una serie de problemas y le da, digamos, prerrogativas al presidente del Consejo que no tienen, digamos, no tiene asidero y está creando problemas. Por eso lo mejor ahí sería derogar. E igualmente derogar la disposición complementaria final y transitoria número 15, que se refiere al traslado notarial, que le decía que es muy perjudicial, no resuelve el problema y en vez de eso, impulsar la carrera notarial volviendo a los concursos cerrados, señora presidenta, amén de los concursos abiertos en que se pueden presentar todos los abogados que reúnen los requisitos y que naturalmente pasen el examen escrito, el examen oral, la entrevista personal, el examen psicológico previo, en fin, que cumplan los requisitos de idoneidad y sobre idoneidad, digamos, en el aspecto académico, pero también y sobre todo en el aspecto de idoneidad moral, porque la idoneidad en ese sentido es básica. Valé de Goytisolo decía que en cualquier otra profesión puede acercarse más o menos la moralidad a medias, pero en el notariado es esencial. Muchísimas gracias, señora presidenta, muy amable. Estamos a sus órdenes. Gracias, doctor Becerra. No sé si algún congresista desea hacer alguna pregunta. Parece que no. En todo caso, le damos las gracias por la exposición. Vamos a tener en cuenta los argumentos que ustedes nos han expuesto. Indudablemente que este es un tema que va a servir todavía en debate. Vamos a invitar a otros profesionales a escuchar todas las voces, todas las personas vinculadas al tema y en su momento se elaborará el proyecto de dictamen que indudablemente es público porque se colgará. Gracias por haber venido. Cuando ustedes gusten, pueden retirar. Muchas gracias. Le reiteramos nuestro agradecimiento y nos permitimos insistir en la necesidad de una mesa de trabajo sobre estos temas y cuento con nuestra colaboración. En su oportunidad, cuando hayamos concluido con las opiniones, probablemente cerremos con una mesa de trabajo. Muchas gracias, muy amable. Señores congresistas, habiéndose agotado los temas de la agenda, se da por cerrada la presente sesión. Con la dispensa de la lectura del acto. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señora. Siendo la 1:26 de la tarde. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, gracias.